¿Cómo podemos crear las condiciones necesarias para tener sociedades más equitativas y prósperas? ¿Cómo hacemos para que nuestros jóvenes sientan que en sus propios países tienen oportunidades de desarrollo? En este encuentro hemos dado el primer paso con la presentación en breve de un importante informe sobre empleabilidad juvenil en clave iberoamericana, cuyas conclusiones nos servirán de guía para avanzar en este ámbito, una nueva línea de trabajo en la que reflexionaremos a partir de ahora. Mejorar las relaciones empresa-academia, formar capacidades en los jóvenes, incentivar el emprendimiento y profundizar las políticas de empleo son algunas directrices que más de 500 empresas iberoamericanas y más de 60 instituciones educativas de la región consideran fundamental en estos momentos. Les invito a mirar el siguiente video. Objetivo: empleabilidad. Un análisis en clave iberoamericana. El desempleo juvenil es un problema económico y social complejo. Afecta mayoritariamente a los sectores más vulnerables de la población, especialmente a los jóvenes de comunidades de bajos ingresos. Tiende a estar asociado con carencias en educación, lo que limita aún más las posibilidades de acceder a trabajos formales y de calidad. El problema central del desempleo juvenil radica en la llamada brecha de competencias que se convierte en una barra para el crecimiento económico y la productividad. Cuando se vincula con situaciones de pobreza y exclusión social, representa uno de los desafíos más complejos y urgentes. Este estudio es un análisis basado en encuestas lideradas por las 25 organizaciones empresariales de SEI, 18 de FIGE, investigadores de Conecta Iberoamérica y con las aportaciones del Instituto de Estudios Económicos, además de las opiniones de 500 empresas iberoamericanas y más de 60 instituciones educativas de la región. 86% de las empresas encuestadas consideran que las entidades educativas deberían adecuar sus planes de estudio a las necesidades del mercado laboral. 47% de las empresas encuestadas implementan medidas específicas para reclutar y retener talento joven, como ofrecer oportunidades de desarrollo profesional, formación continua, flexibilidad laboral y diseño de planes personalizados de crecimiento profesional. 69% de las empresas no conocen iniciativas sobre empleabilidad juvenil en su sector. 57% de las empresas han indicado que la falta de experiencia es el mayor obstáculo que enfrentan los jóvenes al buscar empleo en sus respectivos sectores, seguido del déficit de competencias técnicas, 52%, habilidades blandas, 31%, bajos salarios, 31% y falta de oportunidades profesionales, 29%. La inteligencia y el pensamiento crítico son las habilidades blandas más valoradas. Entre las habilidades técnicas están el manejo de herramientas informáticas básicas y avanzadas, la competencia en idiomas, particularmente el inglés. También destaca lenguajes de programación y el uso de inteligencia artificial. 52% de las instituciones educativas hacen estudios o análisis para mejorar la empleabilidad. 60% de las instituciones educativas realizan un monitoreo completo de la inserción laboral de sus estudiantes al mercado laboral. El 41% manifestó contar con equipos dedicados para este fin. 61% de las entidades ha participado o participa en iniciativas del gobierno o gremios empresariales en torno a la empleabilidad laboral juvenil de sus estudiantes. 44% de las entidades encuestadas declaran que los estudiantes egresados de su institución tardan menos de 6 meses en encontrar trabajo en su campo de estudio. Para revertir esta situación, nos hemos enfocado en 5 puntos principales. 1. Medidas educativas. Aquí vamos a fortalecer el sistema educativo, poner en marcha planes para evitar el abandono escolar y favorecer la reintegración al sistema educativo. 2. Formación de capacidades. Procederemos a elaborar estrategias nacionales enfocadas a la mejora de competencias y promover la formación continua de los trabajadores. 3. Políticas de empleo. Los pasos a seguir serán planificar las cualidades profesionales, evaluar los programas de capacitación laboral y de emprendimiento,
ofrecer servicio de orientación y seguimiento, desarrollar políticas orientadas al empleo de los jóvenes desfavorecidos, incrementar el gasto público en programas y servicios orientados a apoyar a los jóvenes y poner en marcha políticas específicas que faciliten la inserción de los jóvenes en el mundo laboral. 4. Emprendimiento. Nuestra línea de acción será promover oportunidades y ayudas al emprendimiento, fomentar el espíritu empresarial y del empleo por cuenta propia, implementar políticas económicas y de empleo que faciliten el acceso a financiamiento. 5. Políticas complementarias. Estas se basarán en promover el acceso a servicios de banda ancha, conceder y garantizar derechos laborales, luchar contra la economía sumergida y el empleo informal que genera. Este informe es el detonante de un compromiso por poner en marcha una nueva línea de trabajo permanente que tenga la empleabilidad como objetivo prioritario. Es también la herencia que queremos dejar tras este encuentro empresarial de cara a las siguientes cumbres iberoamericanas. Con las aportaciones de empresarios y de sus instituciones representativas, hemos alcanzado un compromiso por la empleabilidad juvenil en Iberoamérica, que trasladamos a los jefes y jefas de Estado y de gobiernos reunidos en el conversatorio que conecta el encuentro empresarial con la cumbre política. Un claro ejemplo de diálogo público-privado real. Enseguida les invitamos a descargar el informe a través del código QR. Por favor, los invitamos a que puedan hacerlo en este momento. Construir sociedades equitativas y prósperas ha sido el centro de la conversación iberoamericana desde hace mucho tiempo. Uno de los mecanismos esenciales para la inclusión es el empleo, especialmente el dirigido para jóvenes. Fátima Báñez, presidenta de la Fundación Confederación Española de Organizaciones Empresariales y exministra de Empleo del Gobierno de España, modera el panel Empleabilidad e Inclusión para una Iberoamérica más segura y justa. El escenario es de ustedes. Adelante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y gracias a las autoridades que nos acompañan, ministra, otros miembros del Gobierno, pero sobre todo dar también las gracias por la acogida al presidente de los empresarios de Ecuador, a la presidenta de la Cámara y, por supuesto, al presidente de la Organización de Empleadores, a nuestro amigo Daniel y a todo su equipo. Y gracias a todos los que están aquí, que van a formar parte de este panel o de algunos de los paneles que tienen lugar a lo largo de la cumbre, y a todas señoras y señores que nos acompañan en esta primera sesión técnica de la cumbre empresarial iberoamericana. Para nosotros es un honor participar en este panel, empezando con un plato fuerte de la jornada, porque, como han dicho ya en la inauguración las autoridades que nos han precedido, la prioridad en medio de tanta incertidumbre y cambio vertiginoso que se está produciendo en nuestros países, la prioridad sin duda sigue siendo un crecimiento económico fuerte y que se transforme ese crecimiento en creación de empleo en intensidad y en calidad. No se me ocurre ningún crecimiento más inclusivo ni más social que la creación de empleo y oportunidades para todos. ¿Por qué? Porque el empleo es la mejor política social posible en el sentido de que, gracias a él, una persona puede hacer con independencia y libertad su proyecto de vida. Gracias al empleo se fortalecen nuestros modelos de bienestar, nuestros sistemas de pensiones, y también, gracias al empleo, tenemos una herramienta para combatir sin duda, la desigualdad en nuestros países. Por tanto, el empleo, la calidad del empleo, es la gran prioridad de nuestras sociedades en toda Iberoamérica. Por eso, estoy muy contenta de que en este panel participen profesionales, autoridades y personas de gran prestigio para hablar de este tema desde diferentes enfoques, porque es la sociedad en su conjunto la que tiene que asumir este reto, este compromiso con todos los ciudadanos de Iberoamérica. En primer lugar, tenemos a la ministra de Trabajo de Ecuador, querida Ivonne Núñez,
que nos acompaña, que además hace de anfitriona también de esta cumbre como Gobierno. En segundo lugar, Carmen María Torreviarte, presidenta del Comité Organizador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras en Guatemala. Nos acompaña también Roberto Suárez, secretario general de la OIE. Miguel Arrufaz, que es consejero delegado de la Universidad Internacional de La Rioja, de la UNIR. Javier Güemes, director de Relaciones Internacionales del Grupo Social 11, Juan Pedro Oschel, CEO de Santander en el Perú, y Matías Fernández Silarde, presidente de la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios. Para mí es un honor compartir con ellos este panel y poder ordenar sus intervenciones, porque efectivamente el empleo es esa prioridad de la política económica y social de nuestros países, pero hablando de empleo no nos podemos olvidar de la importancia de la empleabilidad. A mí me gustaría leer la definición que la Organización Internacional del Trabajo le da a la palabra empleabilidad para iniciar el debate. Y según la OIT, la empleabilidad es la aptitud de la persona para encontrar y conservar su trabajo, para progresar en el trabajo y también para adaptarse al cambio a lo largo de su vida profesional. Es un reto enorme porque es lo que nos garantiza de verdad el empleo a lo largo de toda la vida. Sabemos también, como primera reflexión, que la formación es una herramienta imprescindible en el camino de la empleabilidad. Y aquí permítanme que solo diga dos cosas. La formación es un derecho que tienen los trabajadores, pero también hablarle a los trabajadores como adultos hay que decir que el aprendizaje es un deber individual en ese camino hacia la empleabilidad, porque el concepto de formación ha cambiado en las últimas décadas. Antes nos formaban para un puesto de trabajo concreto. Hoy nos formamos permanentemente porque necesitamos atender a los desafíos y ser permanentemente empleables. Por tanto, ahí va la primera pregunta. En ese camino de la empleabilidad, ¿qué tienen que decir las autoridades, los gobiernos, las organizaciones empresariales y otras instituciones de la sociedad civil, como la academia o otros grupos que también está aquí como Grupo Social 11. Empezamos, para que rompa el hielo, nuestra querida amiga, la ministra de Trabajo de Ecuador. Buenas tardes con todos ustedes. Les decía aquí, si no me escucharon, que no iba a romper el hielo, sino el polo entero, el norte y el del sur. Así somos las mujeres en la actualidad. Bien, gracias por esta cordial invitación para poder compartir con ustedes cuáles son las líneas que desde la política generada por nuestro presidente Daniel Noboa Sin las hemos incorporado durante estos 12 meses de la mano, escúchese bien, de la mano del sector empresarial. Cuando usted formula una pregunta de gran envergadura, indudablemente tenemos que remitirnos a un hecho de mucha importancia, que es el avance, en primer lugar, de la tecnología. Para ello tenemos que referirnos indudablemente a la Revolución 4.0. Ni el Estado como empleador, ni como generador de empleo, se puede apartar de la tecnología, ni tampoco podemos apartarnos ni excluir la incorporación de las últimas revoluciones tecnológicas. Entre estas revoluciones tecnológicas, indudablemente, la incorporación de la fase de la etapa virtual en el trabajo. Y aquí hay algo importante que nosotros hemos venido de a poco hablando en la empleabilidad en el Ecuador, que es la incorporación de las nuevas modalidades de trabajo, porque la tecnología, que además es parte fundamental de los procesos de producción en las industrias, hay que incorporarlos. Por eso es que el gobierno diseñó, dentro de la política de la empleabilidad, incorporar dos hechos fundamentales, recomendados por la CEPAL, que le dijo al Ecuador que durante muchos años no había incorporado al campo laboral a dos sectores sociales, al sector de los jóvenes y al sector de las mujeres.
Hoy miro aquí a la embajadora de Ecuador en España, Vilma, y le puedo decir, años atrás era simplemente una idea la incorporación de las mujeres al campo activo laboral en el Ecuador. Lo logramos con la Ley de Economía Violeta. Aquí está una de las ideólogas y pido un aplauso para Vilma. Con Vilma se trabajó hace 2 años sin imaginarnos que la historia posteriormente nos iba a ubicar en esta fase. El otro campo que identificó la CEPAL en el Ecuador es el campo jóvenes y campo mujeres. Elaboramos ley de empleabilidad para las mujeres con una estrategia que a criterio de Naciones Unidas iba a resultar muy atrayente, que son los incentivos tributarios. Y le dio el papel protagónico al Ministerio del Trabajo para que elabore los planes de igualdad. 600 empresas hasta la fecha ya han incorporado al Ecuador los planes de igualdad y el próximo año entregaremos los primeros sellos de los planes de igualdad, que son los sellos violeta. En el campo de los jóvenes es importante establecer lo siguiente: con la incorporación de la tecnología, con los procesos masivos de incorporación tecnológica en el campo industrial y también la incorporación de la fase de industrialización a través de las exportaciones, pudimos nosotros darnos cuenta que el sector industrial tenía un crecimiento muy importante. Y es allí donde nosotros también aplicamos los incentivos tributarios. Y fuimos directamente de la mano a trabajar con los empresarios. Y hemos logrado al día de hoy incorporar a los jóvenes comprendidos entre los 18 a 29 años de edad, escúcheseme bien, 248,000 jóvenes han sido incorporados de manera activa al campo laboral en el Ecuador. Qué buena recomendación que nos dio la CEPAL. Hoy incorporamos tecnología y 2 hechos muy importantes. Política de migración circular. España, 142 nuevos puestos de trabajo ya formalizados hace 15 días atrás. Y el otro proceso que es la educación dual. Convenio con Atlantic University de acuerdo a las necesidades que generan las empresas, el Estado los educa y entregamos jóvenes preparados con universidad. Esa es la primera fase en esta Muchísimas gracias, ministra. Y ahora nos gustaría conocer, Carmen, la visión desde Guatemala y la CEFAP, la CACIF, sobre el empleo, sobre la empleabilidad. ¿Qué podemos hacer? Bueno, definitivamente es un rubro importantísimo, sobre todo la parte de cómo vamos a generar empleo. Yo creo que la generación de empleo va también acompañada de una política de inversión, porque si no vamos a invertir en que lleguen esas empresas a esos lugares, es difícil poder llegar a generar ese empleo formal, principalmente a las áreas rurales de nuestros países. La otra que es importante es tener una claridad en la política de educación, que realmente capacite a nuestros niños y a nuestras niñas, a los jóvenes y adultos, para que tengan esas capacidades, esas aptitudes. Lo que hemos visto últimamente es que hay mucho enfoque en educación de humanidades y estamos dejando por atrás toda la parte que tiene que ver con las matemáticas, las ciencias, que son realmente habilidades que se necesitan, esa comprensión lectora. Y creo que para que la inversión llegue a esos lugares que se necesitan, pues los países nos tienen que dar unas políticas de inversión en infraestructura donde tengamos realmente energía eléctrica, una movilidad. Y cuando hablo de movilidad hablo de carreteras, de puertos, de aeropuertos. Si queremos atraer y poder llevar y generar esa educación y esa empleabilidad en áreas que no son urbanas, sino son más rurales, tiene que ir acompañado de un paquete completo. No solo es la empleabilidad, porque no, las empresas no van a llegar si no les estamos dando un ámbito para que realmente se lleguen a poner ahí. Y un poquito, cuando me voy al caso de Guatemala, que estamos hablando del enfoque de la educación y con el trabajo, definitivamente es algo que tiene que hacer una alianza público-privada. O sea, los gobiernos sí tienen que trabajar junto con el sector privado para ver cuáles son las necesidades.
sea, uno en el sector privado sí está viendo hacia el futuro, los gobiernos como que se basan mucho en lo que han hecho para atrás y no están viendo para adelante. Pero creo que algo que es muy importante, que no podemos dejar detrás, es que esa educación empieza con los maestros. Entonces no podemos dejar atrás cómo educamos a los maestros, que son los que nos están educando a los niños. O sea, no podemos olvidarnos que a ellos también hay que enseñarles todas estas nuevas habilidades de computación, de análisis, de comprensión lectora. O sea, hay un montón de temas que van desde cómo tenemos a los maestros para que realmente puedan educar a estos jóvenes que tenemos. Y tal vez en Guatemala, sabiendo las carencias que ha tenido el sistema educativo en toda la parte de educación para la empleabilidad, sí se han hecho varios programas que vienen desde los años 50, 60 y 70. En los años 50, en colaboración con el sector privado, se fundó el Instituto Imbryn Fishman, que lo que hizo fue generar carreras técnicas para que estos jóvenes tuvieran las capacidades de poder entrar a trabajar en las industrias. En los años 70, y que yo creo que es una joya que tenemos en Guatemala, es el INTECAP, que es el Instituto Técnico de Capacitación, que realmente ya lo tenemos ubicados en todos los departamentos de Guatemala, tenemos centros de capacitación, tiene más de 70 especialidades, tiene una unidad de formación a distancia, pero lo más interesante es que uno como empresa puede llegar al INTECAP y decirle, necesito que me capaciten técnicos para esto, y el INTECAP viene y se los capacita a uno, y le consiguen a uno hasta catedráticos del exterior si son cosas muy puntuales. Y uno cuando va a verlos ya tienen capacitando a jóvenes en impresoras 3D, en todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, en el manejo de todas estas nuevas máquinas. Entonces creo que es una joyita que tenemos ahí, que realmente le tenemos que sacar más el jugo porque realmente está funcionando muy bien. De alguna manera, aparte de lo que hablamos mucho de la educación dual, nosotros hemos estado trabajando mucho con el Global Apprenticeship Network y la verdad es que es un programa espectacular para poder tener a esos jóvenes que están ya universitarios, que puedan incorporarse porque empiezan a hacer horas de trabajo en lo que les gusta y no les gusta, porque lo que pasa con nuestros jóvenes hoy día también es que no saben realmente qué quieren. Entonces creo que estos programas les dan la posibilidad de poder ver si es realmente eso en donde quieren enfocarse a trabajar y quedarse trabajando desde ¿cómo se llama? O irse cambiando de carreras o cambiar de departamentos, porque como pasan por todos lados. Entonces sí creo que desde el sector privado hemos estado generando mucho y tal vez cuando hablamos de inclusión, creo yo, de los proyectos más recientes que tenemos desde hace como 5 o 6 años, es que nosotros hemos hecho desde el CACIF y desde las cámaras de CACIF una alianza con la red de empresarios indígenas. Y lo que hemos estado es un poquito a lo que hablábamos hoy en la mañana. O sea, cómo los ayudamos a pasar de la informalidad a la formalidad. Es un proceso complejo. Nuestros países tienen un montón de regulaciones y un montón de cosas que cuesta entenderlas. Entonces hemos estado trabajando con ellos en la Escuela Maya de Negocios en cómo los vamos ayudando a transitar ese trabajo hacia la formalidad, cómo hacemos esa generación de valor en el sentido de que puedan comprar sus insumos y sus materias primas directamente desde los productores de las materias primas y no tener que pasar por 5 o 6 cadenas. Entonces, que puedan ganar más por un lado y que puedan entonces poder tener mejores costos. Y la otra es cómo los ayudamos a tener esos accesos a los mercados. O sea, ya teniendo el producto, cómo los podemos encadenar a la que está haciendo jaleas con un supermercado como Walmart o como La Torre, o a las señoras que producen huevos con otro supermercado. O sea, cómo ayudamos en esos encadenamientos para que esa inclusión de generar empleo formal venga desde ellos mismos para ellos mismos. Y tal vez una cosa que a veces suena irónico, pero en la parte de la sostenibilidad,
muchas de las normativas que vienen hoy día para las empresas, para poder generar esos empleos, están pensadas en empresas grandes y no se dan cuenta que esas nuevas normativas de sostenibilidad sacan de la cadena de valor a todas las micros y pequeñas empresas. Y estamos hablando de generar empleos, de que las micro y pequeñas empresas son la base más importante en las cadenas nuestras, porque yo creo que en todos los países son el 80 o 90% de las empresas. Y sin embargo, esas normativas que nos vienen, lo que hacen es quitarles esa posibilidad de crecer, porque les ponen tantos requisitos para poder vender sus productos, para poderlos exportar, que los terminamos sacando del mercado. Entonces, esas nuevas normativas de sostenibilidad, hay que ver cómo realmente se pueden o no aplicar en las micros o pequeñas, porque generan unos costos excesivos que los saca de mercado, y entonces la gente, en lugar de poder seguir generando y creciendo, al final del día terminan pasándose a la informalidad, que es lo que uno está buscando que no suceda, pero no nos están ayudando. Muchas gracias, Carmen. Ahora, desde la Organización Internacional de Empleadores, Roberto, ¿qué factores influyen más o favorecen más la empleabilidad? ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Se me oye bien? Vamos a hacer intervenciones moderadas para que podamos hablar todos, por favor. Lo voy a hacer muy breve, ¿vale? Has definido el concepto de empleabilidad, ¿no? Capacidad de ser empleable. ¿Cuál es la mayor seguridad de un trabajador en un mercado de trabajo? Que mi puesto de trabajo sea fijo, que esté protegido o que yo tenga capacidad para encontrar otro empleo. Este es un debate constante. Aquellas sociedades donde el mercado de trabajo es más dinámico, es más efectivo, son aquellas en las que yo soy capaz de encontrar otro trabajo en un periodo corto de tiempo, donde las transiciones son rápidas, efectivas y donde yo puedo cualificarme rápidamente. Si cualquiera de los que estamos aquí perdemos nuestro empleo mañana, seremos capaces de encontrar otro empleo en otro sitio distinto de las actividades que estamos realizando ahora. Según mi sobrino, yo podría ser perfectamente un programador de Java si pierdo mi empleo. Yo lo dudo. Podría yo ser un guía turístico, a mí me encanta mucho el turismo, y podría formarme rápidamente en una actividad completamente distinta. Esto que puede parecer una teoría o una especie de juego es una realidad. Las empresas en estos momentos están ya midiendo con variables muy tangibles qué capacidad tiene un individuo para aprender rápido. ¿Por qué? Porque algo que predijimos ya en el año 2019, cuando hablábamos del futuro ahora presente del trabajo, está aquí. El concepto de trabajo se está transformando o ha sido transformado de una manera muy profunda. El concepto de tiempo de trabajo no es el mismo que en el año 2019. El concepto de lugar de trabajo no es el mismo que en el año 2019. Y eso lo estamos viendo. El concepto de empleo no es el mismo. Discutiremos, negociaremos el próximo año en la OIT la economía de plataforma. Y uno de los grandes problemas que tenemos es que esta distinción entre trabajador por cuenta ajena y trabajador por cuenta propia se está difuminando hasta cierto punto. Todo esto tiene mucho que ver con la empleabilidad. ¿Por qué? Porque está claro que ante las disrupciones tecnológicas, la inteligencia artificial, mi mayor valor es mi capacidad de aprender rápido. Los ciclos de competencias, es decir, los ciclos que una empresa tiene para predecir las competencias que yo voy a necesitar en el corto plazo, se han reducido. Antes predecías como empresa, sobre todo las grandes, en un periodo de 5 años, qué tipo de competencias voy a necesitar de aquí a 5 años. Ahora son 3. Hicimos una encuesta muy reciente. Y esto se está acortando. ¿Cuál es la variable fundamental para tener éxito en el mercado de trabajo? Empleabilidad, learnability, es un concepto que no sé cómo traducir al español. ¿Y qué requerimos para eso? Mentalidad, actitud. Mi capacidad, tú lo has dicho antes, Fátima. Es un deber no de los empleados, es un deber de la empresa, es un deber del individuo. Esa actitud para aprender. Eso no existe, no se da todavía. Hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer para cambiar nuestra capacidad para invertir en nuestra propia formación y en nuestras propias competencias. Esa es mi intervención breve, primera. Muchas gracias, Roberto.
Miguel, hablando de esa capacidad de aprender, hablando de la importancia de la empleabilidad, sin duda la formación, la capacitación es clave, ¿no? Desde tu punto de vista, de la institución a la que le has dedicado mucho tiempo de tu vida, ¿qué políticas educativas y formativas necesitamos en Iberoamérica? ¿Qué están pidiendo las empresas? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué puedes aportarnos? Yo voy a proponer 3 iniciativas que se podrían hacer desde las administraciones. De hecho, algunas ya se están haciendo. Tal como comentaba Roberto, las competencias para la empleabilidad se adquieren. Tal como comentaba Carmen de Guatemala, se empiezan adquiriendo en el colegio. Las matemáticas hablaba, también la historia puede ser una buena asignatura para adquirir esas competencias. Yo me voy a centrar, por supuesto, en las universidades, en la colaboración universidad-empresa. Todos decimos que la universidad no termina de formar lo que necesita la empresa, hay una brecha. Esa brecha nosotros la denominamos la última milla. Esa última milla de la formación del universitario se hace en el puesto de trabajo. Para que esa formación en el puesto de trabajo sea una realidad, pues necesitamos también unas políticas públicas que potencien ese tipo de contrataciones, de contratos de prácticas, de becarios, porque esa formación se completa en el puesto de trabajo. En España hay cerca de 700.000 becarios. Bueno, pues es una política muy buena de empleabilidad para el joven. Ahí va a completar su formación, muchos se van a quedar trabajando en esa empresa y si no, en su segundo o tercer contrato de prácticas, finalmente tendrán un trabajo. Entonces, bueno, pues esta es una política pública que desde los gobiernos ha de entender que es la mejor forma de dar empleo a los jóvenes. Una segunda política que en España ha tenido éxito, que es la formación profesional, lo que aquí se conoce como institutos técnicos tecnológicos. En 10 años ha cambiado totalmente los institutos técnicos tecnológicos en España. Hoy son las entidades con mayor empleabilidad. La empleabilidad en un instituto técnico tecnológico es superior, bastante superior a la que tienen los egresados de la universidad. Eso es un beneficio. Un segundo beneficio es un tipo de formación muy atractiva para un tipo de público que no quiere estar 4 o 5 años en la universidad, donde durante 2 años recibe una formación para el empleo de calidad. Bueno, pues esto ha sido un fenómeno en España. Yo creo que ha sido fruto también de una colaboración público-privada, una colaboración quizás oficiosa o no oficial, porque las grandes empresas han apostado por este tipo de formación. Llevamos 2 años ya que en España el número de matriculados en los institutos técnicos tecnológicos es mayor que el número de matriculados en la universidad. Y luego tiene otro beneficio, que permite fijar el talento en los territorios. Yo soy de un pueblo, de Amposta, y lo normal es que nos fuésemos a Barcelona, a Zaragoza, a estudiar. Hoy hay 2 buenos institutos técnicos tecnológicos y muchos optan por quedarse. Y las empresas de la comarca pues también disponen de talento. Esta sería una segunda política. Y una tercera política es quizás más complicada, que es en las universidades, donde las universidades tengan una más autonomía para diseñar títulos, planes de estudios. Por supuesto, hay que asegurar la calidad y para eso necesitamos unas agencias públicas, estatales, que aseguren esa calidad, pero eso se acaba convirtiendo en un corsé en la universidad para esa innovación que necesita la universidad. Hay distintos modelos. En España se está ensayando hay un modelo de acreditación institucional donde se acredita la institución y luego esa institución tiene más libertad para poder diseñar sus títulos. De hecho, solo hay 6 universidades en España con esta acreditación institucional en todas sus facultades y nosotros somos una de ellas. Bueno, pues estas son 3 políticas de gobierno, de país, que seguro que impactarían en la empleabilidad. Muchas gracias, Miguel. Ahora, Javier, porque nos importa la calidad del empleo y nos importa también que el empleo sea con equidad e inclusivo. ¿Qué puede aportar desde su experiencia el Grupo Social 11 a este debate? Muchas gracias. Gracias. Sí, el Grupo Social 11 es una organización, la ONCE, creada hace 85 años por personas ciegas.
Hoy, el Grupo Social 11 emplea 75.000 personas en España, el 60% personas con discapacidad. Es decir, a lo largo de 85 años podemos acreditar que el empleo de personas con discapacidad también puede ser de calidad, también pueden contribuir al crecimiento económico. Somos una entidad, un grupo social, un grupo socioempresarial que nos participamos dentro del sector económico de la economía social, es decir, una economía que busca el beneficio económico, pero también el impacto social. Por eso creemos en el empleo de las personas con discapacidad, de calidad y productivo, que muchas veces cuando hablamos de personas con discapacidad no se asocian. Muchas veces, cuando hablamos de los empleos del futuro, el 80% de las personas con discapacidad siguen trabajando en empleos que todavía no son considerados empleos de futuro. Por eso tenemos que trabajar, y aquí hay 4 variables que nosotros creemos que son fundamentales. Una es apostar por el talento de las personas con discapacidad. El 15% de las personas que viven en el ámbito iberoamericano, es decir, 80 millones de personas, son personas con discapacidad. Cuando renunciamos al empleo formal de las personas con discapacidad en la región, estamos, según datos del Banco Mundial, renunciando a un 7% de crecimiento del Producto Interior Bruto de todos nuestros países del ámbito iberoamericano. También tenemos que creer en la activación de las personas con discapacidad. Siguen estando sobrerepresentadas en los estratos más bajos, siguen estando sobrerepresentadas en los niveles de analfabetismo. Hay que apostar por acabar con esa brecha. Y por último, tenemos que creer también en la accesibilidad. El desarrollo tecnológico puede ser el gran factor de inclusión, pero puede ser también el gran factor de exclusión. Es importante saber, hay varios estudios, por ejemplo, en el Reino Unido, donde 4,3 millones de personas con discapacidad podrían acceder a los servicios online. No accediendo a ellos, se pierden 17 billones de libras, de acuerdo a los estudios de esa capacidad de compra que podrían tener esas personas con discapacidad. Por eso debemos afrontar, hay 2 ejemplos que, Presidenta, yo creo que podemos destacar, por ejemplo, un proyecto con la COE, Radia, donde se apuesta por el empleo de las mujeres con discapacidad. Llevamos 5 ediciones para que las mujeres con discapacidad puedan trabajar en el sector tecnológico. Solamente 1 de cada 6 empleos tecnológicos va a mujeres, y menos a mujeres con discapacidad. O tenemos un trabajo también con el Banco Santander, donde favorecemos la usabilidad de los servicios online, que no solamente beneficia a las personas con discapacidad, sino también a personas mayores que tienen dificultades en acceso a esos servicios. Por eso, nuestro mensaje en este punto, en esta pregunta, es apostar por ese talento. El Grupo Social 11 es una demostración de que es posible crear riqueza empleando a personas con discapacidad. Muchas gracias, Javier. Además, es verdad, en ese camino de la inclusión de esas personas que lo tienen más difícil, la brecha de la discapacidad, de las personas con discapacidad, la brecha tecnológica era un desafío también importante. El 62% de las chicas universitarias que participan en las empresas en prácticas y formación en el ámbito tecnológico se quedan trabajando en esas empresas. O sea, el nivel de inserción es interesantísimo, es muy potente. Muchas gracias, Javier, por lo que hacéis. Y hablabas del Santander, Juan Pedro, una multinacional española como esa, ¿qué puede aportar a este debate tan importante de la empleabilidad desde el mundo de la empresa? Bien. Primero, muchas gracias por estar aquí presente con todos ustedes. Yo creo que muchísimo. Principalmente hablaban de crecimiento. Yo creo que para poder crecer hay que invertir, para poder generar empleo también, para generar empleabilidad. Si no invertimos en las personas, si no las capacitamos, si no las acompañamos, va a ser sumamente difícil. Hay que, además, tirarse a la piscina, hay que usar la tecnología, hay que emplear a los jóvenes, hay que darles oportunidad, hay que generar desde las prácticas en la universidad que trabajen con nosotros. Nosotros tenemos el 15% de la plantilla como practicantes y eso nos sirve para acompañarles y para que vayan creciendo y cubriendo los puestos de trabajo. Y eso ha sido sumamente potente. Recuerdo cuando trabajaba en México, en los canales alternos, en el contact center, las personas más sensibles, las que mejor podían acompañar a nuestros clientes en dichos canales, eran justamente las personas con ciertas discapacidades. Se comunicaban de una manera extraordinaria con los clientes
tanto para la solución de problemas como para la atención de soluciones y de venta de productos de valor añadido. Esas creo que son temas muy importantes. La mujer, la igualdad de oportunidades. Nosotros tenemos el 45% de la plantilla actual femenina, pero el 50% de nuestras practicantes son mujeres. En cada proceso de selección también lo fomentamos y eso creo que es sumamente importante. En las diversas empresas que tenemos, porque tenemos empresas desde banca de inversión hasta empresas que fomentan y atienden a la base de la pirámide, nuestras vendedoras, nuestras personas que fomentan el empleo, generalmente son padre y madre a la vez. Duplican ellas la inversión en sus hijos que los padres. Y eso también creo que ayuda muchísimo a que se fomente el empleo, las capacitaciones, la ética, y eso ayuda muchísimo no solamente a que tengamos mejores profesionales, sino probablemente mejores personas que elijan mejor a nuestros gobernantes. Muchísimas gracias, Juan Pedro. Matías, teniéndote aquí como presidente de la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios, a mí me gustaría que también hablaras del autoempleo, el empleo por cuenta propia, porque una gran multinacional también se inicia con un empleo, con un autoempleo, ¿no? Y sobre todo porque la región Iberoamérica necesita nuevos y buenos emprendedores, empresarios y empresarias que construyan también futuro. Háblanos un poco tú del autoempleo, del emprendimiento. Perfecto, muchas gracias. Primero que nada, un saludo cordial a todos, caluroso saludo a todos los que están aquí presentes, autoridades, empresarios, pero también los que nos están viendo en línea, que son miles de personas que están de empresarios y de personas en general que están compartiendo con nosotros esta sesión tan importante. Desde FIGE y desde SEIR tenemos un compromiso muy fuerte, especialmente con la empleabilidad, con la generación de empleo. Tanto es así que el día de hoy, como bien anticipaba o comentaba el secretario general iberoamericano Andrés Alamán, tuvimos una sesión de trabajo que coordinamos con más de 150 empresarios jóvenes que han venido de los 18 países que conforman la federación. Empresarios que son, en muchos casos, grandes empresarios, empresarios de empresas familiares, de startups, MIPYMES, emprendedores y autónomos. Entonces, centrándonos un poquito en la parte de emprendedores, de autónomos, a quien yo llamo CEOs, pero con una redefinición de la palabra como Chief Everything Officers, ¿no? Son los primeros empleados de una empresa, ¿no? Cuando estamos creando una empresa, cuando somos unos autónomos, cuando son autónomos, están siendo el primer empleado. Y ese primer empleado es el que después va a ir creciendo y va a ir generando más y más empleo. Para ello hay que trabajar con algo muy fuerte que comentaba Antonio Garamendi el día de hoy. Primero que nada es la formalización de estas personas que muchas veces, y más con el uso de la tecnología, que ha permitido irnos un poquito, ¿no?, hacia un costadito para poder crecer o para poder desarrollarse. No, hay que traerlos para este lado, ¿no?, para el lado de la formalización, porque es el camino para la generación del empleo. Y otro de los puntos es la generación de más y mejores empresarios, más y mejores autónomos que también mencionaba. Para ello lo que tenemos que hacer es trabajar desde las organizaciones empresariales que estamos aquí, hoy presentes, con la colaboración con el sector privado y con el sector de educación, para generar nuevas herramientas, más herramientas, para que las personas, para que los jóvenes puedan emprender, tengan acceso a financiamiento, tengan acceso a diferentes herramientas y oportunidades para poder desarrollarse con tecnología como autónomos o como emprendedores. Muy bien, muchas gracias, Matías. Ahora vamos a pasar al segundo bloque un poco de intervenciones. Os pido que seáis un poquito más concisos en vuestra intervención y con esta intervención, porque vamos mal de tiempo, ya terminamos el panel. Las empresas son esenciales en el crecimiento económico y en la competitividad, ¿no? Y saben que cuentan con dos palancas fundamentales para construir el futuro: innovación, de lo que se va a hablar en alguna de las mesas siguientes, y talento.
Nos importa el talento, las personas, el principal activo estratégico que tiene un país, pero que tenemos como empresa. Muchas veces no vamos a crecer si no tenemos el talento necesario. Y se está produciendo paradojas en todo el ámbito iberoamericano y en el europeo igual, que tenemos tasas de desempleo muy altas y luego un número muy importante en diferentes sectores de vacantes por cubrir, porque quizás hay un desacople entre la oferta y demanda de empleo. Por tanto, el reto es la agenda del talento en Iberoamérica, atraer talento, fidelizar talento y también motivar talento. ¿Qué me podéis decir de esa agenda iberoamericana del talento? Querida ministra, empieza tú. Quiero agregar además la Agenda 2030 y la incorporación de los ODS, que señalan que el sector industrial en el proceso de empleabilidad tiene que ver justamente lo relacionado a lo que acabas de señalar, la calidad de trabajo. No es ver la cantidad, sino la calidad de trabajo, porque los procesos de industrialización son muy acelerados y la revolución incorporada al proceso de industrialización nos lleva justamente a esto. Yo creo que están definidos ya el tipo de trabajo y lo que tenemos que cumplir ahora son lo que se encuentra marcado en la Agenda 2030. Muchas gracias. Carmen. Vamos a ver, yo creo que el problema principal de la pérdida de talento se da en toda la economía informal. Generalmente cuando ya tenemos el talento trabajando en las empresas formalmente, las mismas empresas van desarrollando y haciendo los programas para ir generando ese talento. El problema es en esa economía informal y en Guatemala lo que nos está pasando ahora y creo que en la región es que todo ese talento que está en la economía informal es el que está migrando. Entonces estamos perdiendo talento, o sea, sí nos está afectando la parte de la migración. Entonces, ¿cómo hacemos para que esos empleos informales se vuelvan formales para poder mantener esa atracción de ese talento de esos jóvenes que no se vayan a otro lado? Una es, hay que ver cómo hacemos una migración más regular. Y la otra es cómo pasamos de la informalidad a la formalidad teniendo tanta gente ahí, pero sí, y la otra es regular la migración. O sea, si la logramos hacer circular en que puedan ir y venir, nos va a ayudar a nuestros países a que lo que fueron a aprender en los otros países y esa generación de talento puedan regresar si logramos que la migración sea una migración circular. Muchas gracias. Roberto. Hablabas de innovación. Aquellos países que tienen éxito en materia de innovación y creatividad son aquellos países que tratan bien al que emprende. Emprendedurismo está directamente relacionado con creatividad. De lo contrario, aquellos países que restringen esa capacidad de emprender, sobre todo del empresario o la empresaria joven, son aquellos países que se limitan, que quedan atrás. La gran pregunta, ¿estamos generando un entorno favorable para que el que emprende se desarrolle y crezca? ¿Es que nuestras instituciones son sólidas? ¿Es que la corrupción está bajando? ¿Es que la certeza jurídica está mejorando? ¿Es que el talento de los jóvenes está mejorando? ¿Es que hay un acceso a la financiación mejor? Problema número 1 en el emprendedurismo. ¿Es que la infraestructura de la que hablaba Carmen, la infraestructura para acceso tecnológico está mejorando? ¿Es que hay incentivos suficientes para transformar el modelo productivo hacia una economía más verde? ¿Es que los países de Iberoamérica están mejorando su posición en el ranking de Doing Business del Banco Mundial? Para mí ese es el elemento clave para tener el talento que necesitamos. A partir de ahí hay otra serie de políticas, las políticas activas de los gobiernos. ¿Esas políticas activas son efectivas? ¿Se ven sobrepasadas por el mercado de trabajo? ¿Es que la gente acude al Servicio Público de Empleo para buscar empleo o acude a otros medios? ¿Es que esas políticas activas están vinculadas a lo que llamamos políticas pasivas, prestaciones? ¿O las prestaciones se perciben desincentivando la búsqueda de empleo? Estamos generando una trampa de pobreza porque yo recibo mi prestación y no busco empleo. Esas son grandes preguntas. El partenariado entre el sector público y el sector privado en materia educativa, todos hablamos de él. Eso no es cierto, que existen todavía muchos prejuicios, lo digo como lo pienso, ideológicos, para que el sector privado colabore con el sistema educativo en la definición de currículos.
en la definición del sistema de formación continua, la definición de las competencias que van a venir. Todo tiene mucho que ver con retención de talento. Muchas gracias, Roberto. Miguel, antes hablabas de formación, de educación, pero desde tu visión, desde la educación superior, ¿qué aporta la universidad a la agenda del talento hoy? El talento está repartido de forma homogénea en la humanidad. No hay más talento en la Amazonía, en la costa o en la sierra. Sin embargo, la diferencia está en un intangible, que es la educación superior, también la educación escolar, por supuesto. Es un intangible que hoy marca la diferencia entre las regiones. Boston, con 100 campus universitarios, es un polo de atracción de talento, de empresas, de inversión, un clúster de innovación extraordinario. Una ciudad como Loja, que tiene 2 universidades aquí en Ecuador, se nota la diferencia. Una ciudad pequeña y en un rincón de España como Cartagena tiene una buena facultad de informática y se están instalando empresas alrededor de esa facultad. Entonces, es un intangible que, por ejemplo, en China se ha hecho una inversión importantísima en una red de universidades de élite, o sea, de difícil acceso, que ya vemos cómo está marcando la diferencia de esa economía. Entonces, la educación superior también es importante pensar que, gracias al petróleo, el gas, la minería, se ha reducido la pobreza extrema muchísimo en muchos países, pero la pobreza es mucho más difícil de reducir y para eso vuelvo a comentar sobre ese intangible. Entonces, bueno, pues tiene que estar más presente en la agenda, no da tiempo de cosas que se podrían hacer para que ese intangible tenga mayor impacto en estas regiones. Muchísimas gracias, Miguel. Javier, la agenda del talento. Bueno, nosotros tenemos un proyecto con BitLab que trata de subir el talento de las personas con discapacidad y la absorción de este talento a la agenda de transformación de las empresas. Porque una de las cuestiones principales que nosotros hemos detectado es que muchas veces en esa agenda de transformación, de modernización de las empresas, de búsqueda de talento, no siempre se incluye la variable de ese 15% de la población que son las personas con discapacidad. Por eso tratamos de subir a esa agenda transformadora, tratamos de crear a través de nuestros foros en 5 países, en Uruguay, en República Dominicana, en Colombia, en Ecuador, en donde estamos intentando crear foros que creen un ecosistema para que las empresas puedan tener la confianza de absorber ese talento, de poder incluirlo. Tenemos ejemplos que son muy interesantes en la región de cómo esas agendas transformadoras se ponen en marcha. Por ejemplo, hay empresas como Sura, que se ha propuesto llegar al 4% de empleos de personas con discapacidad en 2025. O como, por ejemplo, Confama, que en tan solo estos años de proyecto que llevamos ha llegado al 300% su capacidad de emplear personas con discapacidad en Colombia. Dos Pinos, que es una cooperativa láctea en Costa Rica, que también ha iniciado una revisión de cómo las personas con discapacidad tienen sus talentos adaptados a las necesidades que tiene la empresa y también a las necesidades de la persona. Es decir, empresas que se comprometen con la transformación, pero también necesitamos que las empresas inviertan, que piensen, que puedan reforzar su capacidad de inclusión, tal y como se destaca también en este encuentro. Gracias. Muchas gracias. Juan Pedro. Coincido plenamente en que las empresas tenemos que involucrarnos no solamente con nuestra fuerza laboral, con nuestro talento, sino con las comunidades, intentar dar algo más. Nosotros con nuestros clientes, por ejemplo, de áreas rurales, de agro, podemos ver las diferencias que existen de oportunidades, no solamente en educación, sino en alimentación. La retención de niños con anemia es mucho menor que las personas que no la tienen. La capacidad que tienen ellos de prosperar es mucho más compleja y es algo que también tenemos que acompañar y venimos acompañando con ellas, de la mano de nuestras empresas. Lo hacemos desde la parte de la educación inicial, desde la parte de la educación secundaria y claramente con las universidades. Las universidades y Santander han tenido un recorrido histórico desde el 97 a través de Universia, que tenemos más de 1000 universidades asociadas, que fomentan básicamente el intercambio de conocimiento, las becas, otorgamos más de 7000 becas, y también la empleabilidad. Ayudamos a nuestros clientes a encontrar talento en las universidades que forman parte del grupo de Universia. Y para culminar, otro de nuestros clientes que lo hace muy bien, que básicamente es una iniciativa privada,
pero con mucho apoyo del gobierno al inicio, es llevar educación de calidad a un coste accesible. El grupo Innova, que es un cliente muy bueno nuestro, lo ha hecho en el Perú, lo ha hecho en el Ecuador, lo ha hecho ahora en Colombia y México, y yo creo que tienen una solución bastante potente. Claramente esto va a estar en conjunto, empresa, gobierno, y nosotros en lo que podamos como entidad financiera también lo seguiremos haciendo. Muchas gracias, Matías. El objetivo empleabilidad, la agenda del talento, para esta cumbre el foco está en los jóvenes, que sois el futuro, pero merecéis tener ese presente de oportunidades. Sí, exactamente. Decimos siempre, ¿no? Eso como somos el futuro, los jóvenes son el futuro, pero de repente el futuro se empieza a ir y siempre futuro y el presente nunca hay acción. Y como dice Antonio también, ¿no? Son el presente, tienen que estar involucrados en todas las instancias porque traen el conocimiento tecnológico, la innovación, como comentaban mis compañeros. Y tenemos que Iberoamérica se conoce como la región del talento, ¿no? Pero hoy tenemos un gap entre lo que la capacitación que trae la gente con las necesidades que traen las empresas, ¿no? Y ese gap se está acrecentando aún más porque estamos atravesando en un momento de bisagra donde la inteligencia artificial, donde la tecnología está siendo punta clave para ese cambio. Y quienes no se empiecen a incorporar, quien no empiece rápidamente desde las universidades, desde las oficinas, desde todas las carreras a incorporar nuevas tecnologías, ese gap todavía se va a hacer mucho más grande. Entonces, por eso tenemos que trabajar mucho en conjunto, en integrar, en no tener miedo, en cambiar la forma de enseñar, en cambiar la forma en la que se contrata a las personas, en las que se le da trabajo. Porque no es lo mismo cómo trabaja o cómo aprende un baby boomer, un X, a cómo lo hace un millennial, un centennial o ahora la generación alfa. Por esto nosotros desde FIGE y desde CEIB, que decimos siempre que hablamos y trabajamos en clave iberoamericana, estamos lanzando una nueva plataforma, una nueva herramienta que es el Espacio Empresarial Iberoamericano, para incluir todas estas actividades que estamos dándole seguimiento continuo y para incluir también este nuevo eje que es empleabilidad, al que le vamos a dar continuidad durante estos años hasta la cumbre que se va a realizar en España y posteriormente, ¿no? Ya es un nuevo eje adquirido, pero bajo una misma línea, bajo un mismo trabajo, en clave iberoamericana, desde el espacio empresarial, con FIGE y CEIB y todas las organizaciones que nos conforman. Muchísimas gracias. Terminamos. El éxito en la vida siempre es colaborativo, por tanto, el trabajo compartido y coordinado del sector privado con el sector público es esencial para construir esa Iberoamérica de esperanza y de confianza de nuestras sociedades en el futuro. Así que sigamos trabajando, sigamos aprendiendo juntos. Enhorabuena a todos por vuestra participación en este panel. Muchísimas gracias. Muy bien. Agradecemos a los distinguidos miembros del panel que nos han dejado una serie de reflexiones para enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades que se nos presentan. Es importante hacer un pequeño resumen, datos de interés acerca de todo este panel. Muchísimas gracias a todos por su atención. Aquí enseguida vamos a continuar mientras nos preparamos ya para el siguiente panel.
Es importante destacar que queda claro que la empleabilidad es un desafío para todos y que la educación es piedra angular para incrementar la vinculación de los jóvenes al mercado. El panel ha coincidido en que la formación permanente es imprescindible en el camino hacia la empleabilidad y para lograrlo son fundamentales las alianzas, sean público-privadas o entre universidades y empresas. Estamos de pie frente a un nuevo mundo donde han cambiado las necesidades y las habilidades. La disrupción tecnológica y la formación técnica y tecnológica mueven hoy el motor hacia la empleabilidad. Enseguida estamos ya listando todo para continuar con el siguiente panel. Aprovecho para comentar, aunque ya sabemos que lo han hecho, que se sienten muy cómodos, pueden salir al hall, tomarse un cafecito, pero es importante saber que nosotros por acá seguimos con todo este procedimiento. No hacemos espacios ni pausas justamente para poder aprovechar el tiempo.